país. El Centauro del Norte contó con el apoyo y asesoría de un profesional de la guerra, destacado artillero e hijo del colegio militar, el valiente y honorable general Felipe Ángeles. La plaza de Zacatecas representaba uno de los últimos bastiones del Ejército Federal para llegar a la Ciudad de México. Por ello, Villa comisionó al general Ángeles para preparar el dispositivo de combate. El general Ángeles aplicó los principios de la ciencia de la guerra, planteó y ejecutó de manera magistral todos sus movimientos, utilizando principalmente la artillería. Las tropas de infantería revolucionarias rodearon la ciudad y la atacaron por todos los puntos posibles. Mientras tanto, las piezas de artillería cubrieron el movimiento, hostilizando las líneas defensivas del enemigo, que se situaba en los cerros de la Bufa y el Grillo. Aquella mañana, el estruendo de los cañonazos revolucionarios motivó a los atacantes. Su avance era vertiginoso, lo que les permitió consolidar posiciones. La artillería, por su parte, alargaba sus disparos para protegerlos. Se luchaba centímetro a centímetro, palmo a palmo. El derroche de valor de los contendientes era extremo. El empuje de las fuerzas revolucionarias obligó a las tropas federales a replegarse al centro de la ciudad. El general federal Luis Medina Barrón ordenó evacuar la plaza. Con una maniobra de distracción, salieron rumbo a Aguascalientes. La capital zacatecana fue ocupada por la División del Norte. Después del triunfo de Zacatecas y la toma de Guadalajara por las tropas constitucionalistas, el avance a la Ciudad de México obligó a Victoriano Huerta a presentar su renuncia a la presidencia de la República. ¡Qué satisfacción me generó ver derrotado al usurpador! Venustiano Carranza ordenó al general Álvaro Obregón que estableciera coordinación con los representantes del gobierno federal y de la Ciudad de México para la entrega de la plaza. Mediante los tratados de Teoloyucan, el ejército federal se rindió y fue disuelto, quedando el ejército constitucionalista como la única fuerza armada con carácter nacional. Este documento fue firmado por los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco en representación del ejército constitucionalista. Por parte de los federales, el general Gustavo Adolfo Salas. Como representante de la Armada, el vicealmirante Otón Pompeyo Blanco. Y por el Distrito Federal, firmó su gobernador, Eduardo Iturbe. Para el 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. En esos momentos, pensé que el sufrimiento de mi pueblo había terminado. Sin embargo, esto no fue así. Las exigencias de mi pueblo eran muchas, y ante la necesidad de reorganizar al gobierno y encauzar el proyecto constitucionalista, Venustiano Carranza convocó a una junta revolucionaria en la plaza de Aguascalientes. Los convencionistas aceptaron el plan de Ayala de Zapata y nombraron a un gobierno de la convención, encabezado por Eulalio Gutiérrez. Me fue difícil soportar aquellas diferencias entre los líderes revolucionarios. Carranza desconoció los acuerdos de la Convención de Aguascalientes. Surgiendo de esta ruptura, el ejército convencionista, integrado por las fuerzas de la División del Norte
y el Ejército Libertador del Sur. Los grupos restantes del Ejército Constitucionalista continuaron apoyando a Carranza. Iniciaba así la lucha de facciones. Una vez más, la sangre de mi pueblo se regó en mis campos de batalla. Desafortunadamente, mis hijos se enfrentaban en una lucha civil que culminó con las batallas de Celaya, mismas que fueron decisivas para determinar a un triunfador, los constitucionalistas. Venustiano Carranza convocó un congreso constituyente que se reunió en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro. Largas y acaloradas fueron las discusiones de los constituyentes. Las batallas de Celaya se libraron entre el 6 y el 5 de abril de 1915 entre la División del Norte encabezada por Francisco Villa y las tropas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón. El estado de Tlaxcala participa en este desfile con la creación de este vehículo temático que representa la figura icónica del general revolucionario Domingo Arenas Pérez, quien en su lema, tierras para todos los hombres, como el sol, la luna y la vida. Durante el gobierno del general Porfirio Díaz, el ferrocarril tuvo un gran impulso. En este periodo se construyeron miles de kilómetros de vías ferroviarias que permitieron comunicar al país. Representativo del estado de Guanajuato, integrado por binomios pertenecientes a la Unión de Cabalgadores del Bajío, Asociación Civil. Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional de San Juan de la Vega. Asociación Civil de Jinetes de Pénjamo. Y la Unión de Cabalgadores del Bajío, integrado con jinetes de Villagrán. Todos estos jinetes participan en diferentes eventos culturales en su estado natal, rescatando las tradiciones e historias de su lugar de origen, representando a diversos personajes que marcaron el devenir de esta entidad a lo largo de la historia. Diversos lugares del estado de Guanajuato fueron escenarios en diversas ocasiones de la Revolución Mexicana. Su ciudad capital, al tener una línea ferroviaria que cruzaba gran parte del estado, fue testigo de varias luchas entre constitucionalistas y villistas, sufriendo también el ataque de grupos zapatistas. Se presenta en este festejo del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 22 estados, reuniendo un total de 2.980 jinetes. Desfilaron también 51 vehículos temáticos, 2 piezas de artillería, 3 aeronaves, haciendo un total en el tiempo de recorrido y cruzando ante este palco de honor de 1 hora con 24 minutos. En este momento, la cabeza del desfile ya se encuentra en el campo militar Marte. Adicionalmente, le informo a usted que el soldado de caballería que sufrió una caída en la primera parte de este desfile se encuentra siendo atendido en el hospital militar, en el Hospital Central Militar de esta ciudad. Esas son las novedades, señor presidente. Finalizamos este desfile conmemorativo al 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie.
es así como damos por terminado este evento histórico, con el cual el Gobierno de México y la sociedad conmemoramos la tercera transformación de nuestro país, que se constituye en el basamento de los derechos sociales que hoy, mediante la cuarta transformación, el pueblo anhela cristalizar. Las Fuerzas Armadas reiteramos nuestro compromiso y lealtad con nuestro Comandante Supremo y el pueblo, siempre teniendo en mente servir a México. A todo el público en general para que asistan a la exposición La Revolución Mexicana, la tercera transformación de México, que estará abierta a partir de este momento y hasta las 19 horas del día de hoy. Amable público que nos acompañó durante 3 horas de transmisión de este desfile histórico conmemorativo del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, muchas gracias por el favor de su atención. Agradezco el espacio para recordar y hablar de nuestra historia, rescatar nuestros valores, ser una fortaleza para nuestro país. Empeñando siempre todos nuestros esfuerzos por el bienestar de México, me despido sin antes recordarles que nos visiten en la exhibición estática. Por parte de la Guardia Nacional, agradecer a todo el auditorio que nos acompañó durante este magno desfile histórico y decirle al pueblo de México que confíe en su Guardia Nacional, ya que somos pueblo, somos leales y somos México. Los invitamos a que acudan a la exposición denominada Revolución Mexicana, donde podrán interactuar con sus personajes de la Revolución Mexicana y podrán tomarse las fotos. La Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso con el pueblo de México. Todos los soldados y pilotos trabajamos para mantener y salvaguardar su tranquilidad. Nuestra voluntad por servir a México es permanente e inquebrantable. Muchas gracias, pueblo de México. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos continuarán haciendo historia con el pueblo de México.